más importante también. El panorama es complicado. Es. El panorama es complicado para todos, ¿no es cierto? Así Para es. quien nos sigue, para el ama de casa, para la persona que está en el taxi, en el trufi, en el bus, en el Puma Catari, para la persona que está en casa con la señora que nos honra con su... El panorama, ¿no? el Es miedo complicado y para la todos. incertidumbre, Marce. Pero también hay un grupo, Gabriela, que tiene un panorama complicado, porque tienen que estar en primera línea, y son los periodistas. Y hoy hemos invitado a un gran colega y amigo, Iván Paredes Tamayo. Los periodistas están cumpliendo una función diaria de cobertura y es un panorama complicado. Iván, buen día. Gusto de tenerte. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Marcelo, un gusto, un placer, bueno, estar aquí compartiendo con ustedes y, bueno, hablar del trabajo periodístico, bueno, en estos momentos de crisis, de conflictos y, bueno, a pocos días también de las elecciones, ¿no? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, según tu experiencia, que es ardua por demás? 20 años, ¿no? 20 años, qué Sí, bárbaro. casi 20 años. 20 años de esa labor que es bien compleja, es difícil, es apasionante, evidentemente, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cuál ha sido o cuáles serían los pros y los contras para ti? Los pros, bueno, es primero quizás llevar la información, ¿no?, a la población, la realidad de lo que un proceso, un conflicto, un hecho está transcurriendo, bueno, en el país y explicarlo y mostrarlo en noticia a la población, ¿no? Y los contras, bueno, como siempre, son, bueno, las agresiones que uno sufre en estas épocas, más aún ahora que se acerca un proceso eleccionario y eso afecta en el trabajo periodístico. Bueno, hemos visto ya, en mi experiencia, bueno, ahora existen más, yo veo más periodistas en temas ya de trabajo digital que antes, y bueno, ellos son los que están en primera línea sí o sí, ¿no? O sea, porque hay periodistas, bueno, que en mi caso, nosotros trabajábamos primero haciendo la cobertura en el lugar y luego, bueno, ir a hacer la redacción de la nota, pero ahora yo veo mucho periodista digital que está en primera línea y tiene que estar en el lugar sí o sí, trabajando y haciendo ahí durante todo el día, noche, pasando frío, pasando calor, y bueno, y llevando, bueno, la información a la población. Y ellos son los que están sufriendo más ahora, ¿no? Es lo que Arriesgándose además, ¿no? Claro. Pero ¿cómo ves la cobertura específica de este proceso electoral? ¿Será el más complicado que vamos a tener? Sin duda. Que estamos teniendo. Exacto, sin duda. Para mí, ya en los antecedentes de que estamos en tema de crisis económica, el tema de crisis política, la crisis social que estamos pasando en este último momento, ya es un factor claro de que son las elecciones más complejas y más complicadas para hacer periodismo. Yo tenía, bueno, no nos vamos lejos, hace 5 años, cuando ganó Luis Arce, con las denuncias de fraude, denuncias de golpe, ya había un panorama, un clima quizás de tensión en esa época, las elecciones del 2020, de noviembre de 2020, pero no se asemejan a estas. Ahora vemos puros bloqueos, vemos agresiones a los periodistas por parte de varios bandos. No tenemos quizás una protección por parte del gobierno, a pesar de que existe un viceministerio de comunicación que debería velar por los derechos y el trabajo de los periodistas. Una defensoría del pueblo muy tibia, muy tímida, que solamente saca comunicados pidiendo que el periodista pueda trabajar normalmente y libremente, pero bueno, no hay acciones. Claro. Entonces yo veo que estas elecciones, y estamos empezando, ¿no? Entonces, todavía no hay unas campañas, no hay una carrera electoral clara todavía, porque tienen que cambiar todavía candidatos. Estábamos escuchando hace un momento a Gregorio hablar de que va a haber modificaciones quizás en toda la plancha electoral de varios partidos. Entonces, ese juego de ajedrez, como se puede decir, juego de ajedrez político, también influye en el trabajo del periodista. Y esta elección yo la veo la más compleja, la más complicada, y será para mí la más difícil que tenga el periodista en estos últimos tiempos. Más que el 2019, porque en el 2019 sí hubo conflictos, hubo todo el movimiento, la renuncia de Evo Morales, todo aquello, pero empezó y estalló al día siguiente de las elecciones. O sea,
20 de octubre. El mismo día de las El elecciones. mismo día en la noche, ¿no es Claro, en cierto? la noche. Sí, yo recuerdo. Porque hasta ahí la gente ha ido a votar en calma, pero ya. Claro. ¿No? Yo recuerdo ya cuando Evo Morales y Álvaro García esperaban los resultados en la residencia de San Jorge, en la residencia presidencial, tipo 7, 8 de la noche, y había quizás convocatorias de la gente porque ya había esas denuncias de fraude. Claro. Entonces, ese mismo día empezó, incluso seguimos el camino de San Jorge hasta Plaza Murillo, hasta Palacio Quemado, donde festejaba Evo Morales y su gente, y afuera en Palacio ya veíamos protestas. Entonces, ese 20 de octubre en la noche ya empezó quizás una escalada de conflictos, de protestas, bueno, y el epicentro era Santa Cruz en esa época, ¿no? Santa Cruz. La Paz, bueno, vivió los últimos días cuando ya renunció en noviembre el expresidente Evo Morales. Pero entre ese 20 de octubre y el 18 de noviembre se ha vivido quizás conflictos aquí en La Paz más tensos, que lo estamos viendo ahora, pero han sido en corto tiempo. En cambio ahora estamos empezando a vivir y está escalando y no hay quizás una solución a los conflictos. Muchos piden la renuncia de Luis Arce, no sé si será el camino correcto. Piden que habiliten a Evo Morales, no sé si será también el camino correcto. Entonces, incluso en la oposición están pidiendo la misma aprobación, ¿no? Que hay un bloque de unidad, pero tampoco les dan, no se hacen escuchar. Entonces, está escalando para mí los conflictos y estamos empezando quizás en una etapa quizás compleja, pero para mí el mes de julio va a ser mucho más complejo. Querido Iván. ¿Más todavía? O sea, más todavía, qué miedo. Querido Iván, bajo tu pálpito, ¿habrá fraude en estas elecciones? ¿Repetiremos nuevamente lo que pasó en las anteriores elecciones? El tema de los conflictos, el tema de los reclamos, del miedo, de tanto problema hacia la población y tanto... porque es prácticamente es como una amenaza para todos los bolivianos. ¿Qué piensas tú? Mira, yo recuerdo el 2019, días antes del proceso, ya había quizás esos rumores de fraude, ¿no? Algunos técnicos en el mismo Tribunal Electoral nos comentaban de que algo raro estaba pasando con la contratación de las empresas estas que hacían el tema del TREP y demás, el conteo rápido de votos y bueno. Y ahora no creo que haya fraude. Uno, ¿por qué? Porque quizás el candidato oficialista, bueno, que yo creo que el fraude va dirigido quizás más al partido oficialista que está en gobierno. El candidato oficialista, bueno, en este momento no llega ni al 2%. Entonces, si gana, bueno, sí estaríamos comprobando muy que habría notorio fraude. sería, Sí. ¿no? Claro. Pero veo que en el movimiento al socialismo del bando de Luis Arce no están quizás alentando llegar a ese extremo, ¿no? En el tema de conflictos, sí, evidentemente, yo, como les dije, o sea, veo que va a haber más conflictos. Uno, porque no hay solución, estamos en esa crisis económica ya casi un par de años. El tema del combustible, el tema de la canasta familiar, la elevación de los productos, el precio de los productos está obligando a la población a salir a las calles, bloquean a los bloqueadores. Entonces estamos en una tensión quizás continua todos los días. Yo veo los fines de semana, por ejemplo, en los mercados, ya la gente, muchas personas reniegan, se enojan, pero aún así compran las cosas porque Claro, necesitamos. no nos queda de otra, digamos. Entonces, Claro. si este panorama de crisis, que todavía yo ya no veo una solución solamente con la aprobación de los créditos, como dice el gobierno, que están en la Asamblea Legislativa, sino tienen que tomar medidas más duras, más radicales. Si sigue este panorama de crisis, bueno, los conflictos van a seguir y se van a mantener o van a escalar más. Te preguntaba lo del fraude, querido Iván, por el tema que hablamos hace unos minutos atrás con Gregorio Lanza, de que Evo Morales evidentemente tiene muchos recursos y tiene muchos operadores, entonces siempre nos hace pasar por diferentes sorpresas, ¿no? A todos los bolivianos.
Sí, sí. Yo, a ver, en el tema de los operadores, bueno, y sabíamos en varios de los procesos electorales que ganó Evo Morales. Bueno, yo, todo el trabajo que hice de periodismo, Claro. en todas las elecciones ganó Evo Morales, incluido el referéndum. Entonces, el referéndum revocatorio, ¿no? Es que estamos hablando. Claro. Entonces, todo ese esquema, esa máquina política, electoral, económica, que incluso en Fuerzas Armadas, en policía, que en los 14 años de Evo Morales ha podido armar, estructurar, yo creo que se mantiene en algunos lados. El mismo Evo Morales siempre dice que hay policías y militares patriotas que le dan información. Bueno, es lo que él ha armado en ese sector de Fuerzas Armadas y Policía. Me imagino también que lo hizo en el tema electoral, en el Tribunal Electoral. Hay mucha gente, bueno, que está trabajando ahí, pero no lo veo tan poderoso como antes, esos actores, esos operadores. Antes eran vocales directamente, y no vamos a irnos lejos. Wilfredo Bando, que era presidente del Tribunal Electoral en esa época, era militante del movimiento socialismo, a la que le acusan ahora a Lucy Choque, que es la que ha ordenado la paralización del conteo rápido en estas elecciones de 2019. Entonces, esos sí eran operadores visibles y claros. Ahora no lo veo. ¿Ves más ecuanimidad en esta sala plena? Sí, después de mucho tiempo, después de lo que hemos visto en las últimas elecciones, en los últimos procesos, el solo hecho de ver a Haseldorf como cabeza ahorita, bueno, no es una disimulada sí. presidencia ahora, porque lo han nombrado vicepresidente, pero está ejerciendo una presidencia interina, ya es una garantía, Y eso lo ha confirmado los líderes de oposición, lo ha confirmado el mismo oficialismo. Bueno, en el levismo nadie va a estar conforme con lo que pase en ningún órgano del Estado. Entonces, veo en Haseldorf, en el doctor Francisco Vargas, quizás un poco más de imparcialidad y de responsabilidad en los procesos electorales. A los demás, la verdad, lamentablemente no los conocemos mucho. Bueno, vocal Tawichi quizás es un poco muy expresivo y suelta muchas cosas. Sí. Entonces, hermoso. Los otros no los conocemos. Por ejemplo, por nombre sí. Creo que es Nancy Gutiérrez, esta señora Bajo perfil, San Martín. ¿no? Claro. Entonces no los conocemos y no sabemos qué posición pueden tener, ¿no? Claro, eso es interesante. Hablabas hace un momento del partido oficialista, del MAS, y les comento que Eduardo del Castillo hace minutos ha hecho una declaración que vamos a compartirla un segundito. Genial. Adelante, por favor. Queremos dirigirnos a todas y cada una de las familias bolivianas que lamentablemente no están pasando un buen momento. Saludos a toda la población boliviana. Nuestro país está enfrentando una situación económica muy, muy compleja. Y la falta de divisas ha provocado dificultades para adquirir combustibles, alimentos, medicamentos y otra serie de productos que son muy esenciales. Y quienes sienten más estas consecuencias son las y los pequeños productores, emprendedores, transportistas, las jefas del hogar, los comerciantes jóvenes y miles de familias trabajadoras. En este contexto, las bolivianas y bolivianos estamos teniendo problemas para cumplir con nuestras obligaciones financieras. No porque no queramos pagar, sino porque la situación simplemente no nos permite. Por eso, el pasado viernes 6 de junio, en la gestión en curso, presentamos un proyecto de ley de diferimiento excepcional de créditos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Pero qué significa esto? Significa que hasta el 31 de diciembre de la gestión en curso, el 2025, las familias bolivianas que tienen compromisos crediticios con entidades financieras no pagarán ni capital ni intereses de todos y cada uno de sus créditos adquiridos. No habrá multas, no se incrementarán tasas de interés. No se incrementará la deuda crediticia y tampoco habrán sanciones por mora. Y por ningún motivo te cobrarán costos administrativos adicionales. Todo esto si se aprueba nuestro proyecto de ley. Les pedimos, con mucha humildad, a las diputadas y diputados, senadores y senadoras, que podamos pensar primero en nuestras familias y podamos
aprobar de manera inmediata este proyecto de ley. No necesitamos soluciones a futuro, necesitamos soluciones hoy. Ahí tenemos a Eduardo del Castillo y Milán Berna, ¿no? El candidato a presidente y vicepresidente por el MAS. Bueno, es un anuncio que lo hace el binomio oficialista, anunciando este proyecto de ley que va a evitar que las familias bolivianas, como dicen, que tienen deudas, paguen tanto capital como intereses. ¿Qué te parece, Iván? ¿Será? Para mí son aleteos electorales, ¿no? Él era parte de la estructura más fuerte de Luis Arce, y la crisis no es de esta última semana, de este último mes. La crisis económica la estamos viviendo, la falta de dólares, como el candidato del Castillo dice, la estamos viviendo ya hace 1 año y medio, 2 años. Entonces, si él era parte de esa estructura, por lo menos un consejo al ministro de Economía, al mismo presidente, que era uno de sus brazos derechos, esto de los créditos, la paralización de pago de créditos, es una idea que ha surgido también de la oposición, del mismo evismo, pero nunca del oficialismo de parte de Luis Arce. Entonces, para mí son mensajes políticos electorales de momento, que si bien mucha de la población puede aplaudir esta medida, porque la verdad hay gente de que tiene créditos y no puede pagarlos por la crisis que hay ahora, pero algo que me llama la atención también es que habla como algo seguro, ¿no? Algo que va a pasar. Dice, con esto parará, sí, con esto habrá, con esto se solucionará. Entonces, quizás es una estrategia del mismo movimiento del socialismo que están trabajando con el presidente Luis Arce para quizás iniciar su campaña, porque está empezando Eduardo del Castillo a hacer campaña con Milán Berna, que es un dirigente campesino de años. Entonces, es un mensaje electoral que parte del oficialismo, como se puede decir, quizás para sumar más votos, ¿no? Claro, y es un mensaje electoral, como tú dices, que parte del binomio oficialista, y un anuncio que de repente no debería hacerlo él, sino debería ser el presidente, ¿no? En este caso. ¿O cómo ves esto? Como que es una iniciativa nuestra, no es... Yo noto que todos quieren sacarse de encima al presidente Luis Arce, ¿no? De hecho, Andrónico y Evo Morales son, eso nos decía algún analista, son definitivamente las cabezas de la oposición ahora, ¿no? ¿Has visto el fin de semana? Mabre Reyes Villa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina se han presentado en Cochabamba como queriendo retomar, digamos, ese rol, digamos, de oposición real. Y ahora parece lejos del presidente, absolutamente lejos. La anterior semana me parece que estaba criticando incluso al gobierno el hecho del poder que tenía el Banco Central de Bolivia. Así apareció Eduardo del Castillo. No aparece en conferencias de prensa, aparece solamente en este tipo de mensajes, y bueno, es complicado, ¿no? Entonces realmente ahí ves que hay una línea, digamos, de alejarse y de dejar solo al presidente también, ¿no? En una parte. Claro, es que el perfil ya de Luis Arce hace más de 1 año está totalmente deteriorado, está en los suelos. Y yo digo, suerte que se dio cuenta y dio un paso al costado en su precandidatura. El tema de los negocios de sus hijos, el tema de la corrupción en el aparato estatal, el tema de la crisis económica, siendo él experto en economía, lo ha llevado a esto, ¿no? O sea, totalmente, quizás en los últimos tiempos yo no he visto un político tan desgastado como el presidente Luis Arce, junto a su acompañante, que es David Choquebanco, igual que no aparece, claro, un perfil muy bajo, y solamente aparece hablando de la madre tierra cuando tenemos tantos problemas ambientales en el país. Entonces yo no he visto un político tan vapuleado, tan pateado, si se puede decir, en el último tiempo aquí en Bolivia como el presidente Luis Arce. Ya no aparece mucho, ya no manda muchos mensajes en redes sociales. Entonces, esa batuta, quizás ese hueco que está dejando en el movimiento al socialismo, la quiere asumir Eduardo del Castillo, lanzando estas iniciativas que tengo entendido y estaba escuchando que va a ser mediante un proyecto de ley. Quizás tendrán que trabajarla con la bancada arcista en la Asamblea Legislativa para que, bueno, sea una realidad primero, y después hay que ver, bueno, yo lo veo quizás como
un paso ya al hueco, porque si hablamos de un proyecto de ley, ya sabemos todo el tema que va a tratar esto, solamente falta hasta noviembre la legislatura actual para todos los obstáculos que tienen que pasar dentro del levismo, la oposición y demás cosas. Entonces, si hubiera sido un mensaje electoral fuerte, hubiera sido yo quizás mediante decreto, una sugerencia mediante decreto al presidente para que se pueda paralizar el pago de los créditos. Iván, tú decías, existen muchos aleteos electorales. Se ha mencionado ya hace tiempo atrás que Evo Morales está muerto políticamente hablando. ¿Tú crees que el presidente Arce también esté muriendo políticamente? Hemos muerto, no creo. ¿No? De No Luis creo. Arce yo ya veo sí un cadáver político. Sí. Ya cadáver. Sí, porque el día que él decidió dar un paso al costado, ya murió políticamente. Y con todo lo que está pasando ahora, más aún. Tengo entendido de que los mismos sectores sociales, su misma gente, que son muy pocos ya, porque ahora están escapándose al levismo, están escapándose al bando de Andrónico, la mayoría, estos sectores sociales, le están pidiendo de que se baje igual de la candidatura a senador, que él también ya había aceptado eso supuestamente dentro de la estructura del MAS. Entonces ya esto ha sido estos últimos meses, estos últimos días son quizás lo último que haga Luis Arce como político. Bien. Y de Evo Morales yo no lo veo una muerte política. Bueno, yo creo que Evo Porque Morales ha habido mucho comentario sobre ese tema. ha bajado, bueno, quizás su popularidad política, pero estando ya en Chapare todavía y todo lo que está pasando ahorita. 27 puntos de bloqueo, ¿no? O sea, eso ahorita, te muestra de que todavía está vigente y que, bueno, es un perfil político que para bien para algunos o para mal para otros está vigente. Está ahí, claro, Está está ahí. bien. La gente habla porque... Vamos a exigir una segunda parte, Iván. Muchísimas gracias. Sí, No, pues, con está todo gusto. buenísimo, ¿no? No, Sí, gracias, sí. en serio. Vamos sí. a pedir, para que hablemos un poco más, digamos, del periodismo, de la labor esa. Además, Iván tiene unas historias, ya nos va a contar en otro momento. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placerazo tenerte aquí en el programa Sígame los Buenos. El placer es mío. Felicidades. Gracias. Sí, 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un corte, por favor, Ernest.